Ustedes saben que yo vivo en Kazajistán hace varios años, pero aún así, a pesar de haberme acostumbrado a muchas cosas, todavía hay algunas que me vuelan la cabeza y que me hacen preguntarme ¿qué está pasando aquí? ¿Qué locura es esta? Hola mi gente linda, qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy vamos a hablar de esas cosas que para los kazajos son completamente normales, pero para nosotros los cubanos nos puede volar la cabeza. Isaac te lo contó, su viaje comenzó, Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual, Isaac lo vive y tú lo ves mundial. El té es más sagrado que el agua. En Kazajistán, el té, más conocido como chai en idioma ruso, es parte de la cultura y del día a día. Se bebe en todas las comidas y hasta en reuniones de trabajo. Si visitas la casa de alguien, lo primero que hacen es servirte té. Es casi una ofensa rechazarlo. Estos son los tipos de té más populares en Kazajistán. Aquí está el té negro como el rey, aunque también beben té verde y en algunas regiones té con leche e incluso con mantequilla, una influencia adquirida de los tiempos nómadas. El ritual del té no es solo beberlo, sino también compartirlo. Siempre hay una conversación de por medio y la taza nunca debe estar llena hasta arriba porque eso significa que quieren que te vayas rápido. Por supuesto, hay muchas diferencias con Cuba. En Cuba el café es el rey y el té solamente lo tomamos cuando estamos enfermos o cuando la abuela nos dice que es bueno para la digestión. Compadre, yo nunca había tomado tanto té en mi vida. En Kazajistán te levantas y lo primero que hacen es que te dan un té. Estás triste, un té. Estás alegre, otro té. Estás enfermo, pues toma un té. En Cuba lo que se toma es café, pero y tampoco tanto todo el día sin parar. Aquí, si no estás tomando té cada 2 horas promedio más o menos, te miran como si estuvieras cometiendo un crimen. Imagínate en Cuba con 40 grados de calor y en vez de tomarte un guarapo frío, un juguito de mango, algo refrescante, te vienen con un té. Apretaste. Cuca, ¿qué estás tomando? Ay, hijo, un té. Hijo, dame un café. Sacarse los zapatos es ley. En Kazajistán, quitarse los zapatos al entrar a una casa es obligatorio. No es solo por limpieza, sino también por respeto. Es impensable entrar con zapatos de la calle y muchas casas tienen un espacio especial en la entrada para dejarlos. Cada casa tiene pantuflas para los invitados, así que si vas a visitar a alguien es probable que te den unas sandalias de casa que han usado otras 500 personas antes que tú, lógicamente. No solo en las casas, también en algunos lugares de trabajo como oficinas pequeñas, la gente se cambia los zapatos al entrar. En Cuba uno entra con lo que tenga puesto, chancletas llenas de arena de la playa, zapatos embarrados de lodo y nadie dice nada. Si entras a una casa con zapatos aquí en Kazajistán, automáticamente eres el enemigo público número 1. Te miran como si hubieras traído un huracán a la casa. Imagínate que llegas tarde del trabajo, solo quieres sentarte en el sofá, pero no. Primero tienes que hacer un striptease de zapatos, medias y hasta los cordones. En Cuba, a nadie le importa si traes los pies llenos de arenas de la playa. Aquí, si se te olvida quitarte los zapatos, hasta mi mamá cubana me regaña que ya se cree kazaja. ¡Niña, los zapatos! ¿Qué no se puede entrar con zapatos? ¿Está creído? Los kazajos no son de abrazos. En Kazajistán la gente es muy reservada con el contacto físico. No se acostumbra a dar abrazos y besos en la mejilla al saludar como hacemos en Cuba. Lo más común es un apretón de manos. En la familia es diferente. Entre familiares cercanos sí hay abrazos, pero en general los kazajos son más distantes físicamente con desconocidos o amigos. Los hombres se saludan tocándose el pecho con la mano. Esto es más común en personas mayores o en contextos más tradicionales. En Cuba, uno no solo se abraza y se besa, sino que se da palmadas en la espalda, chocas las manos, hacen gestos efusivos. Aquí un apretón de manos ya es mucho cariño. Si tú llegas a Kazajistán con una mentalidad cubana y le das un abrazo a alguien que acabas de conocer, te miran como si le hubieras pedido matrimonio. Yo una vez abracé a un kazajo sin pensar. Compadre, el hombre se quedó tieso como un palo. En Cuba, uno te ve después de un año y te aprietan tan fuerte que casi te quiebran las costillas. Aquí con suerte te saludan con la cabeza y ya. ¡Hey, Cuca! ¿Cuánto tiempo sin verte? Las supersticiones son nivel experto.
En Kazajistán hay muchas supersticiones curiosas, como no silbar en casa porque trae mala suerte, o nunca dar dinero en la puerta porque se cree que pasas tu pobreza al otro. No silbar en casa se cree que atrae la pobreza o malos espíritus. No dar dinero en la puerta, si tienes que pagarle a alguien, lo haces dentro o fuera de la casa, pero nunca en la puerta. La gran diferencia con Cuba es que en Cuba hay supersticiones, claro, pero la mayoría son de santería o de la abuela que se dice que si se te cae la sal, tienes que echarla para atrás. Imagínate que estás silbando la melodía de una de tus canciones preferidas y de repente te gritan: no silbes, que eso trae desgracia. Es que te corta la inspiración. Oye, Ulises, aquí no se puede chiflar, que dicen que es maldición, así que calla. Yo una vez le iba a dar dinero a un taxista en la puerta y el hombre dio un brinco para dentro de la casa que hasta me asustó. Oye, compadre, no es fácil. Oye, dame dinero en la leche, se me quedó. Oye, espérate, entra, que no se puede dar dinero de la parte de afuera. ¿Por qué? Es una superstición kazaja, entra. Bueno, chao. No se preocupen que el video sigue. Solo vine unos segundos para pedirles que si les está gustando lo que están viendo hasta ahora, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal si es que aún no lo están. No se imaginen que con ese pequeño detalle lo mucho que me ayudan para seguir creando contenido. Y bueno, pues nada, no los demoro más y sigan disfrutando del video. No se puede botar la basura por la noche. En Kazajistán muchas personas piensan que botar la basura por la noche trae mala suerte. Tienen la creencia de que al botar la basura por la noche estás sacando la prosperidad y la riqueza de tu casa. Por eso la mayoría de las personas prefieren botar la basura por la mañana. Esta superstición también existe en otros países de Asia Central y Rusia. Es una creencia muy extendida, especialmente entre la gente mayor. Algunas personas incluso piensan que puede atraer problemas financieros, o sea que si sacas la basura por la noche te puede empezar a ir mal con el dinero. En Cuba uno bota la basura cuando haga falta. Si el tanque está lleno, da igual que sea de día, de noche o sean las 3 de la madrugada. Imagínate que llegas tarde a la casa, la basura huele a puro infierno y dices: déjame sacarla, y tu suegra kazaja te grita: no, que te quedas en la ruina. En Cuba cuando el tanque de basura está lleno, lo botas cuando sea. Hasta hemos visto a gente sacar la basura en bata y chancletas a las 12 de la noche. Yo una vez salí de mi apartamento con la basura en la mano de noche y el vecino me miró como si yo estuviera a punto de cometer un crimen. Si esta costumbre existiera en Cuba, no habría basura en la calle, que parece que siempre es de noche por culpa de los apagones. Me voy a botar la basura, ¡Niño! ¿Qué pasó? Oye, por la noche no se bota la basura en Kazajstán. ¿Pero por qué? Está prohibido, es bendición. Bueno, mañana botas tu cosa. No, está bien. Es que llevo años aquí y todavía estoy en shock. ¿Entienden lo que es tomarse un té con 40 grados de calor? O simplemente no abrazar a las personas efusivamente como hacemos en Cuba. Creo que me estoy convirtiendo en medio kazajo, pero aún así hay muchas cosas a las que todavía no estoy acostumbrado. No, mi gente, todavía necesito tiempo para procesar todo esto. Y esto no es todo, porque todavía hay muchísimas cosas raras que los kazajos hacen que nosotros los cubanos nunca entenderemos. Así que si quieren una segunda parte, déjenme en los comentarios cuál de estas costumbres fue la que los dejó más locos. Además, si este video llega a 1000 likes, les prepararé otra tanda de costumbres kazajas que los dejará con la boca abierta. Bueno, ya conocen algunas costumbres raras que se practican aquí en Kazajistán. Pero si quieres seguir conociendo sobre Kazajistán, te invito a que veas este video en el cual te muestro una de las fiestas y tradiciones más importantes aquí en este país, que se llama el Nauriz. Esto sí que me dejó sin palabras. Música, comida, tradiciones que parecen de otro mundo. De verdad que no se lo pueden perder. Se los dejo por aquí, vayan a verlo y díganme qué les pareció. Bueno, mi gente, ya me voy despidiendo, pero no sin antes tomarme un té bien caliente, sin zapatos dentro de la casa, sin abrazar a nadie y sin botar la basura por la noche, porque es que estoy casi 100% adaptado. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho y recuerden, si vienen a Kazajistán, vengan preparados para el choque cultural. Chao.